Hola, buenos días familia, qué gusto estar con ustedes de nuevo en este día tan especial, en este 10 de mayo. Y bueno, antes que nada queremos felicitar a todas las mamás, que Dios las bendiga en donde quiera que se encuentren, en su casa, resguardadas, protegidas. Y bueno, antes de empezar quisiéramos orar por ustedes y así que déjenme extender una oración hasta donde quiera que se encuentren. Señor, bendecimos a todas las mamás de nuestra familia espiritual y a todas las mamás que estén viendo esta transmisión. Pedimos que tu bendición llegue hasta ellas, que tú las puedas hacer estar seguras, en paz, bendecidas. Gracias por el privilegio, Señor, de que pueden concebir vida y que pueden traer la bendición de un nuevo ser a este mundo. Gracias por cada una de las mamás de esta congregación, de esta familia espiritual. Permite que podamos bendecirlas cuando volvamos a reunirnos y que podamos apapacharlas como ellas se merecen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en donde quiera que se encuentren, espero que se sientan animadas, bendecidas, felicitadas, aunque sea a distancia. Nuestra gratitud y nuestro cariño para todas ustedes. Ya tendremos tiempo para celebrar y para celebrar en grande. Así que, bueno, prepárense. Y bueno, quisiera, antes de entrar en materia y en palabra, quisiera hablar un poquito de fortaleza en el espíritu, de fortalecidos en el Señor. Pero recibimos noticias esta semana, noticias que nos hicieron sentir un poco tristes por la partida de un pastor en Comalcalco. Y queremos también pedirles que estén en oración por toda esta familia espiritual. El pastor Misael Rodríguez partió con el Señor y su esposa también está delicada de salud, y el copastor de la congregación está también delicado de salud. Están luchando con esta enfermedad, así que oramos por toda esa familia espiritual para que el Señor los fortalezca, los bendiga, traiga salud a la esposa del pastor y al copastor para que sean levantados con poder y sean levantados en su ánimo y sean justamente fortalecidos en el Señor. Entonces les pido que estén orando por toda la comunidad de pastores de todo nuestro estado y de la República Mexicana, porque ninguno de nosotros está exento en este momento de padecer con este tipo de situaciones. Entonces, que el Señor nos levante a todos con su gracia y con su poder. Y bueno, esto es un hecho, familia. Estamos luchando en lo físico y en lo espiritual, y es una realidad que no podemos negar, que no podemos evadir, que no podemos así como que hacernos a un lado de lo que estamos viviendo. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y ahí es en donde está algo que nosotros tenemos que tener bien afianzado en nuestro corazón, porque estamos luchando bien con una situación inesperada, estamos luchando con cosas que provocan que tengamos restringida nuestras libertades de una manera, ¿verdad? No podemos tener contacto entre nosotros, la movilidad está restringida, nuestras libertades están restringidas, están vulneradas, la salud está en riesgo, la vida está en peligro. Entonces son situaciones que nos confrontan y llevamos muchos días con todas estas cosas, y a veces la ansiedad crece durante todos estos días. Y todavía faltan muchos días por pasar esa situación, y tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu, porque al ser fortalecidos por el Espíritu, como dice esta palabra que mencionaba, vamos a soportar también en lo anímico y vamos a soportar también en lo físico. Es decir, desde nuestro interior, nuestro espíritu se fortalece y ayuda a que nuestras emociones se pongan en orden, y ayuda a que nuestros pensamientos se pongan en orden, y ayuda a que todo lo que está a nuestro alrededor se ponga en orden, aún en lo físico. Entonces, el Señor me recordaba una palabra el día de ayer, y quiero compartírtela. Está en Juan 15, 3. Dice la palabra de Dios: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y esto es muy poderoso, porque en el versículo siguiente dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no produce frutos si la cortan de la vid, y ustedes no pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces la primera parte me gusta, que dice: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, por eso es relevante, ¿verdad?, tener en cuenta que estamos temporalmente separados de un auditorio físico, y entre nosotros estamos también separados
del contacto físico, pero debemos permanecer más que nunca unidos en el Espíritu, unidos en comunión con el Señor, unidos aún nosotros a través de estos medios de la comunicación y de muchas otras redes que existen para estar en contacto. Eso no nos separa en ese sentido. Entonces tenemos que estar aún en este propósito, unidos unos con otros, unidos en la oración, unidos con propósitos específicos de oración por tantas necesidades que hay el día de hoy. Entonces, esto, dice la Escritura que leíamos en este pasaje, mantiene nuestra vida como fruto, mantiene nuestra vida fructífera, mantiene nuestras mentes ocupadas, nuestro corazón dirigido y nos mantiene en contacto. Entonces, es normal que las noticias que se escuchan y es normal que los temores y la ansiedad lleguen a tu vida, pero no pierdas tu fe, no pierdas tu confianza en el Señor. Eso es lo más vital, porque los mensajes que recibimos quizá por momentos te angustien o te llenen de temor, pero no pierdas tu enfoque, no pierdas las promesas que Dios ha dado a tu vida, porque su verdad debe permanecer sobre todas estas cosas, debe tener un mayor peso en nuestras vidas. Y mira, te comparto algo que leía hace unos días. Dice: no te enfoques en lo que estás atravesando, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti a través de ello. Y me gustó mucho porque es verdad, y tenemos que levantarnos fortalecidos en el Señor, fortalecidos en el Espíritu, con una mayor madurez, con un crecimiento espiritual, con una fortaleza diferente para enfrentar cualquier cosa que estemos atravesando. Y me recordó una palabra el Señor que está en Hebreos 12:2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Wow, ahí donde estás en tu casa puedes decir amén, porque yo sé que aquí no hay, ¿verdad? Pero dilo con convicción, creyendo, y te quiero decir que este es uno de mis versículos favoritos, es uno de mis versículos de batalla, de fortaleza, el saber que Jesús, aún atravesando una situación tan difícil, pudo ver el gozo que estaba delante, pudo ver no la aflicción que iba a atravesar, sino con mucha seguridad pudo ver la bendición que venía después de aquello, el gozo que venía después de aquello. Y eso, familia, es algo que nos enseña a nosotros a poder confiar en Dios, a poner los ojos en Jesús, a estar enfocados y bien alineados en nuestra fe. Y así que no te sientas derrotado ni aún derrotado, no te sientas vencido ni aún vencido, porque el Señor es tu fuerza, Él nos fortalece, como dice la Escritura que leíamos en un principio. Y mira, hay un pasaje en Lucas 5:13. Bueno, en Lucas 5 hay un pasaje que habla de Jesús, una historia de Jesús con un leproso que se acercó a Él y que le suplicó que lo sanara, diciendo: si quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús, extendiendo su mano, lo toca y le dice: sí quiero. Queda limpio, queda sano. Y me gusta la traducción de Passion, que dice que Jesús le contesta: por supuesto que quiero, y ahora mismo será sano. Y aquel hombre sanó de aquella terrible enfermedad. Dice la Escritura que al instante la lepra desapareció. Desapareció todo aquello que lo tenía marginado, todo aquello que lo tenía segregado de la comunión con las personas, de la comunión con su familia, del contacto con otros, del contacto con cualquier persona, todo aquello que lo tenía avergonzado, derrotado, despreciado por la gente, condenado a morir solo, porque la lepra sí era, y era una cosa terrible, una enfermedad que provocaba un deterioro físico, que marginaba a la gente para no contaminar a otros. Ellos tenían que andar en algunos lugares diciendo que estaban enfermos, que estaban impuros, para que la gente no se acercara a ellos. Pero una de las características más terribles de esta enfermedad era la falta de sensibilidad. Por eso la gente perdía extremidades, o si se estaban quemando no lo sentían y se lastimaban por la falta de sensibilidad. Entonces no sentían todas aquellas cosas en lo físico. Entonces la palabra dice que Jesús
se acercó a él y le tocó, no importando esa situación. Porque bueno, él con la confianza de la gracia de Dios que iba a ser derramada en ese hombre, tocó su vida. Se acercó no importando exponer su propia vida, tocándolo, sanándolo y diciéndole: la gracia de Dios está sobre ti. Y transformó su vida, transformó su seguridad, levantó la honra de aquel hombre y transformó su eternidad, por supuesto, porque halló la salvación en aquel Jesús al cual se acercó diciéndole: si quieres, puedes sanarme, ¿no? Y Jesús tremendamente le dice: sí quiero. Y yo creo que Jesús quiere hacer algo el día de hoy contigo y conmigo, porque hay una lepra peor que la física, y es algo espiritual que hay en nuestras vidas, que se convierte a lo mejor en una insensibilidad en todo lo que sucede a nuestro alrededor, y eso nos aleja de la gente, y eso nos aleja de las personas, y eso nos vuelve pues personas un poco frías en ese trato, y pues insensibles ante las necesidades que hay. Jesús no tomó distancia, no tuvo miedo, no tuvo temor. Él actuó sabiendo que la gracia de Dios iba a ser derramada en este hombre, y que la gracia de Dios estaba disponible para este hombre, para ser sano y para ser salvo. Entonces, el otro día, y te comparto esto porque me vino a la mente, porque el otro día, yendo a comprar unas cosas en el súper, cuando salí, estaba yo acomodando las cosas en el coche, y yo, sin darme cuenta, nunca vi cómo llegó una persona al carrito que yo tenía guardando las cosas, y estaba por tocar las cosas y me dijo: lo voy a ayudar, o déjeme ayudarle, una cosa así, no recuerdo. Y en toda esta paranoia que estamos viviendo, mi reacción inmediata fue: no lo toques, ¿verdad? No te acerques, casi aléjate, ¿verdad? Yo creo que así se sentía esta gente en aquel tiempo cuando tenían esta enfermedad tan terrible. Y yo en el momento me sentí pésimo, ¿verdad? Me sentí mal. Cuando me di cuenta, pues él se alejó, y ya en el camino el Señor me recordó este pasaje, y dije: Señor, perdóname, no quiero ser una persona insensible, ni quiero que el temor invada mi vida, porque pues obviamente yo venía protegido con mi mascarilla, con mi careta, con todo, ¿verdad?, lo necesario para que nada me pase. Pero en un momento tan pequeño puede entrar temor a tu vida, puede entrar una situación de angustia a tu vida. No lo permitas, no dejes que el temor te llene, sino al contrario, como decíamos, fortalécete en el Señor y en su fe. Entonces, a todos nos puede pasar, pero yo dije: Señor, no quiero ser insensible, quiero mejor atender las necesidades con los cuidados, con las situaciones que estén a nuestro alcance, pero sin temor. Entonces, esa es una invitación que yo te hago el día de hoy, porque todos podemos caer en una situación así. Entonces, para terminar, quiero compartirte una palabra que el Señor me mostró. Salmos 107, 19 al 21. Dice la palabra: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Entonces, familia, aquí podemos resaltar muchas cosas: que el Señor envía su palabra y nos sana, que Él nos libra de la angustia, nos libra de la muerte, nos libra de la enfermedad. Pero dice algo también bien importante: que ofrezcamos un sacrificio de agradecimiento y cantemos de alegría por sus gloriosos actos. Entonces, no dejes de adorar al Señor. Permanece con ese corazón de adorador enfocado en Jesús, manteniendo firme tu fe y siendo agradecido. Tenemos mucho por qué agradecer. Agradecer por nuestra familia, porque estamos resguardados, porque muchos quizá atravesaron la enfermedad y ya están nuevamente sanos. Hay muchas cosas por agradecer, y yo creo que en eso debemos enfocarnos. Y cuando toda esta situación logre terminar, o pasemos ya en una etapa en donde podamos juntarnos de nuevo, en donde podamos estar reunidos, podamos demostrar el amor aún más, podamos ser más sensibles, podamos mostrar nuestro afecto con aquellos que nos rodean, porque de repente quizá hemos sido fríos, insensibles, o no demostramos el afecto. Los papás, siempre hay uno que es muy demostrativo y el otro es más reservado o toma su distancia.
Yo creo que esto nos está mostrando algo bien importante, que es el contacto físico, el contacto humano, la calidez que debemos de tener como familia y como familia espiritual también. Hace rato que hablábamos del leproso, algo que sufría mucho esta gente, aparte de la segregación y de que los señalaban, que los sacaban de la ciudad, que ya no podían tener contacto con la gente, y que te recuerda un poco lo que pasa con este asunto del COVID, la gente que enferma del COVID. Esta gente no podía acercarse principalmente, o su problema más grande era que no podía acercarse a su familia, tanto porque la familia tenía miedo de contagiarse, como ellos mismos de contagiar a su familia y de provocarles la muerte. Pero era una situación de ya no poder tener contacto con ellos. Cuando eran diagnosticados, ellos perdían contacto con ellos, no podían tocarlos, no podían acariciarlos, no podían besarlos, no podían sentir nuevamente el contacto con sus hijos, con su esposa, con la gente que amaban. Una caricia, cómo es necesario en muchos momentos de nuestra vida. Y yo creo que esa parte, además de segregarse y saber que estaban prácticamente condenados a muerte, era algo muy difícil de sobrellevar, el ya no poder contactar a su familia, tocarla. Y ahí es en donde yo creo que podemos valorar algo que en el día de hoy no tenemos, ese contacto con nuestra familia, con los que vives, pues obviamente sí. Pero a mí me pasa cuando llego a visitar a mi mamá, por ejemplo, que la tengo que ver de lejos por cuidarla a ella, por protegerla, obviamente. Tengo que mantener mi distancia, y ella le sufre muy fuerte, porque mi mamá es una persona que la conocen, que es una persona que muestra su cariño con el contacto físico, con el abrazo, con el apapacho. Ella es así, ella demuestra su amor de esa manera, y yo creo que es la parte más difícil en todo este proceso, que la tiene, obviamente, que me ve de lejitos, ¿no? Y me dice, oye, no te puedo dar un abrazo, o a los nietos, o a nadie. Entonces, yo creo que estamos valorando mucho esa parte, todos, unos más y otros menos, pero si tú has sido una persona que siempre mantiene su distancia, o que dices, ay, no, eso es para otro tipo de personas, yo creo que tenemos que valorar mucho la importancia de ser sensibles y de mantener el contacto, el amor, de demostrarlo. No guardarnos las cosas, sino que demuestres el amor con la gente que te rodea, primero con tu familia más cercana, e irlo abriendo con tu familia espiritual, con tus amigos, con la gente que procuras, que amas, porque es muy importante para nosotros el día de hoy entender que es una necesidad natural de todo ser humano. Entonces, que la palabra nos enseñe el día de hoy a permanecer firmes, permanecer fuertes, fortalecidos en el Señor, como dice la Escritura que leíamos al principio, permanecer fieles, constantes, con ese corazón agradecido, con esos ojos puestos en Jesús, sabiendo que nuestro corazón es un corazón de adorador que nos ayudará a atravesar esta situación, porque estamos poniendo nuestra mirada por delante de toda esta situación, tal y como lo hizo Jesús. Permanece con gozo en tu corazón, y vamos a orar en este momento. Así que acompáñame a orar. Señor Jesús, bendecimos este tiempo y bendecimos a cada persona que está viendo esta transmisión. Pedimos que tu bendición llegue a cada hogar, a cada casa, que tú bendigas a cada familia, y que tú bendigas, Señor, a nuestra familia espiritual, que sean fortalecidos sus corazones. Oramos en especial el día de hoy por cada pastor de nuestra entidad, de nuestro país, para que tú fortalezcas la fe de cada uno de ellos. Sabemos que también somos vulnerables a cualquier situación, pero pedimos una gracia y una cobertura especial por cada hijo tuyo que está dirigiendo un rebaño en nuestro país y aún en el mundo. Señor, gracias por la bendición y por el privilegio, Señor, de oír tu llamado y de ejercerlo con mucha pasión y con mucha responsabilidad y con mucho amor. Bendice a cada uno y guárdanos en perfecta paz a todos. Bendice, Señor, a la gente que está en el sector salud. Guarda sus vidas y permite que sean levantados con poder, con fuerza, con ánimo, Señor, y con salud. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, familia, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad a la casa, a todos aquellos que se han mantenido en contacto. Gracias por también la generosidad que han tenido para repartir despensas. Ya llevamos 150, 200 despensas entregadas, una cosa así. Gracias por permanecer en contacto con esta situación, y que podamos seguir ayudando y bendiciendo a mucha gente
alrededor de nuestra comunidad. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima.